de una iglesia local verdadera, ya que en los últimos tiempos se han levantado una cantidad innumerable de grupos religiosos que dicen ser iglesia de Cristo, pero que en realidad son falsas iglesias o sectas que engañan a las personas incautas. Por lo tanto, es de suprema importancia tener en claro cuáles son las marcas, las señas o las características de una iglesia local verdadera. Lo primero que tenemos que entender para no caer en errores es que en esta tierra no hay iglesia local perfecta. En todas las iglesias locales, sean grandes o sean chicas, hay problemas. En algunas hay problemas de doctrina, en otras hay problemas de inmoralidad, en otras hay problemas de organización, en otras de murmuración y de chisme, en otras de orgullo y de arrogancia por ser grandes y tener mucha gente y tener dinero. Hay arrogancia y Cristo no es el centro de esa iglesia. En fin, hay innumerable cantidad de cosas, de problemas que tienen las iglesias locales. Pero aunque hay innumerable cantidad de cosas y de problemas que tienen las iglesias locales, pueden ser iglesias de Cristo verdaderas, que están en proceso y predican la palabra de Dios. Pero en términos humanos no hay iglesia perfecta. La iglesia perfecta está en el cielo. Allí ningún miembro tendrá queja de nada, ni de nadie. Mientras estemos en la tierra, habrán iglesias imperfectas. ¿Saben por qué? Porque la iglesia somos nosotros, hombres y mujeres pecadores, que por la gracia y la misericordia de Dios hemos sido llamados a formar parte de su pueblo para ser santificados. La razón por la cual no hay iglesias perfectas en esta tierra es porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres pecadores arrepentidos, que están siendo santificados, que están en un proceso de cambio y de transformación. Y ese proceso y ese cambio de transformación dura hasta el último día de nuestra existencia. De manera pues que usted no vaya a pensar que en este mundo encontrará una iglesia perfecta de la cual usted no tenga queja. Siempre va a haber queja de alguna u otra manera. Hay personas que se la pasan de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. Porque aquí no me gustó una cosa, entonces me voy para otra y allá duró un año y allá tampoco me gustó otra cosa y me voy para otra y así se la pasan. Turistas de iglesia. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y esos que se la pasan viajando de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta, no saben que donde él vaya, va el problema. Porque el problema tal vez es él mismo y no los demás. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a considerar entonces las marcas de una verdadera iglesia. Sin embargo, aunque es cierto que no hay iglesias perfectas en esta tierra, también es cierto que hay iglesias falsas e iglesias verdaderas. Y para esto tenemos que tener una norma clara por la cual debemos regirnos para distinguir entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Porque la verdad es que en este mundo hay muchos grupos religiosos, como ya lo dije anteriormente, que dicen ser iglesia del Señor, pero que en realidad son sinagogas de Satanás, como dice en Apocalipsis 3. Son sinagogas de Satanás que enseñan y llevan a la perdición a las personas incautas. Por eso la enseñanza de hoy lleva por título la iglesia verdadera. La iglesia
verdadera. La primera característica de una iglesia verdadera es su pureza doctrinal. Eso es lo que debe caracterizar a una iglesia verdadera, su pureza doctrinal. O para decirlo de otra manera, una iglesia verdadera enseña y predica la sana doctrina. La sana doctrina. Sana doctrina en la Biblia significa enseñanza digna de confianza, que da esperanza verdadera y que se opone al pecado y a la mundanalidad, dándole la gloria a Dios. Vuelvo y repito, sana doctrina en la Biblia significa enseñanza digna de confianza, que da esperanza verdadera y se opone al pecado y a la mundanalidad, dando gloria y honra a Dios. Miren lo que dice Primera de Timoteo. Vaya conmigo allá. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 4. Pablo escribe a su fiel discípulo y pastor Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 4, y le dice lo siguiente: dice así, Primera de Timoteo 6, 3 al 4: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Leamos el versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Cómo están esos hombres? Privados de la verdad, que toman la piedad. Que toman la piedad como ¿qué? Como fuente de ganancia. ¿Cuál es la orden de Pablo? Apártate de los tales. Y el mundo está lleno de esos tales que toman la piedad como fuente de ganancia, que solo están interesados en enriquecerse y en llenar sus bolsillos. ¿Por qué? Porque enseñan una palabra torcida. Tienen la Biblia abierta y predican aparentemente la Biblia, pero no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Un predicador falso con el tiempo va a crear malas sospechas en el auditorio. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ellos no tienen la revelación de Dios. Su avaricia, sus mentiras cegaron el entendimiento y no les resplandece la luz del evangelio ni la luz de la verdad, porque están enfocados en otras cosas, aunque aparentemente tengan una fachada de piedad. Lobos rapaces disfrazados de ovejas. Por eso dice, apártate de los tales, porque esas personas toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces es muy importante saber a quién escuchamos y a dónde asistimos. No todo lo que sale por la televisión es bueno. No todos los programas cristianos son correctos. Hay que tener discernimiento para saber escuchar. Y para eso tenemos que conocer la palabra de Dios.
Tenemos que estar bien instruidos en la palabra de verdad, saber cuál es la doctrina correcta, cuál es la doctrina verdadera, y hoy les voy a dar algunos puntos de cuál es la doctrina correcta, cuál es la doctrina verdadera. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa le encarece Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? La palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aunque no me quieran escuchar, hay que hacerlo, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. ¿Cuán importante es la doctrina de Cristo? ¿Por qué razón? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Si notan que hay una mala doctrina y hay una sana doctrina. La clave está en saber cuál es la verdadera doctrina o cuál es la sana doctrina y cuál es la falsa doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ¿qué? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios malos deseos, quiere decir eso. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo estoy llamado en esta iglesia para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios, la doctrina pura de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un encarecimiento de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Exhortar con toda paciencia y doctrina. La razón es porque hay tiempos peligrosos. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay muchos que se llaman cristianos, hay muchos que se llaman predicadores, pero enseñando falsa o doctrina insana. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la doctrina sana? Ahora vaya a Tito. Después de Timoteo, 2 de Timoteo sigue Tito. 2 de Timoteo sigue Tito. Capítulo 2, verso 1. Otra vez Pablo exhorta a Tito en esta ocasión. Pero tú habla lo que está de acuerdo ¿con qué? Con la sana doctrina. Y luego da unas recomendaciones: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Qué tienen que ser los jóvenes? Prudentes. ¿Cuál es la característica de los jóvenes? La imprudencia, la necedad, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra que sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Es claro entonces, hermanos, que la palabra de Dios nos exhorta a predicar la sana doctrina, porque hay doctrina no sana, doctrina falsa. Entonces, eso es lo que miraremos en esta mañana. Entre las iglesias cristianas verdaderas siempre habrá diferencias. Óiganlo bien. Entre las iglesias cristianas verdaderas siempre habrá diferencias en doctrinas menores, tales como la forma de bautizar. Algunos bautizan por inmersión, otros por aspersión.
La edad en que se debe bautizar a un niño. Algunos bautizan a un niño recién nacido, los presbiterianos, otros a los 8 años, otros a los 12. La frecuencia en que se celebra la Santa Cena en la iglesia, algunos la celebran cada 8 días, otros como nosotros la celebramos el primer domingo de cada mes, por criterios. El orden o el desarrollo del culto, algunos hacen lo contrario a nosotros. El alabanza va primero, después el autoexamen, o después de la predicación, la recogida de las ofrendas. Hay diferencia en eso en las diferentes iglesias de sana doctrina. La forma de gobierno de la iglesia, etcétera, etcétera. Estas doctrinas son menores, no infieren para nada en la salvación y en la salud espiritual de la iglesia. Pero hay ciertas doctrinas que sí son esenciales o fundamentales para la salvación y la salud espiritual de la iglesia. De manera que la negación de una doctrina esencial o fundamental es suficiente para declarar a una iglesia doctrinalmente impura y por tanto no puede considerarse una iglesia verdadera. ¿Me hago entender? Si una doctrina fundamental o dos doctrinas no se encuentran en una iglesia que dice llamarse cristiana, esa iglesia debe ser considerada como una iglesia doctrinalmente impura. Veamos pues cuáles son estas doctrinas fundamentales. Esas doctrinas fundamentales, haciendo un estudio esta semana, son 12. Son 12 doctrinas fundamentales. Número 1, la doctrina de la infalibilidad y la suficiencia de las Sagradas Escrituras como única norma de fe y conducta. Vuelvo y repito, la doctrina de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras como única norma de fe y conducta. La Biblia es infalible en cuestiones de fe y conducta para el creyente. La Biblia es suficiente en cuestiones de fe y conducta para el verdadero creyente en Cristo. Hay iglesias, hermanos, que dicen tener la Biblia como única norma de fe y conducta, pero en realidad no es así. Ya veremos por qué. La segunda doctrina fundamental, y es la doctrina de Dios como creador y originador del universo. Dios como creador y originador del universo. La tercera doctrina fundamental que debe predicar una iglesia verdadera, la doctrina de la Santa Trinidad. Cuarta doctrina, la doctrina de las dos naturalezas de Cristo. Cristo es Dios y es hombre a la vez. 100% Dios, 100% hombre. Esa es la doctrina de las dos naturalezas de Cristo. La doctrina del nacimiento de Cristo de la Virgen María. Sexta, la doctrina de la muerte de Cristo y su resurrección corporal de entre los muertos. Séptima, la doctrina de la segunda venida de Cristo en gloria. 8, la doctrina de la salvación por gracia y fe sin los méritos humanos. Novena, la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Décima, la doctrina de la felicidad eterna para los creyentes en la gloria de Cristo y del Padre en el cielo.
Y 12, la doctrina de la predicación del Evangelio por parte de la Iglesia a todas las naciones. ¿Me salté una? Y la 11, la doctrina del juicio eterno para los pecadores no arrepentidos. Me faltaba una importantísima. Vuelvo a repetirlas. Número 1, la doctrina de la infalibilidad, de la suficiencia de las Sagradas Escrituras como única norma de fe y conducta. Número 2, la doctrina de Dios como creador y originador del universo. Número 3, la doctrina de la Santa Trinidad. Número 4, la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, Dios y hombre, Cristo a la vez. La doctrina del nacimiento de Cristo de la Virgen María. La doctrina de la muerte de Cristo y su resurrección corporal de entre los muertos. La doctrina de la segunda venida de Cristo en gloria. La doctrina de la salvación por gracia y fe sin los méritos humanos. La doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La doctrina del juicio eterno para los pecadores no arrepentidos. La doctrina de la felicidad eterna para los creyentes en gloria, en la gloria de Cristo y en la del Padre en el cielo. Y la última, la doctrina de la predicación del Evangelio por parte de las iglesias a todas las naciones. Si un creyente se encuentra en una iglesia que niega cualquiera de estas doctrinas, debe salir de ella, porque no es una iglesia doctrinalmente pura, aunque le enseñen principios de moral. Doctrinalmente es impura porque no se ciñe a las grandes doctrinas de la Biblia. Miremos entonces la primera doctrina. Mi propósito no es dar un estudio de cada doctrina, sino ciertos apuntes generales de cada doctrina. Vamos entonces a mirar la doctrina de la infalibilidad y la suficiencia de las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice segunda de Timoteo? Capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la Escritura, haciendo referencia a toda la Biblia, es que inspirada por Dios. Si es inspirada por Dios, es que infalible, no tiene error. Puede tener errores de traducción de un idioma a otro, pero no error en su estado original, en el hebreo y en el griego. Entonces, dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, y por cuanto es inspirada por Dios, es que útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es lo único que nos puede hacer perfectos a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios? La palabra del Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura debe ser suficiente para todas las cosas en cuestiones de fe y conducta. Aquí no estamos negando las doctrinas de la medicina, ni las doctrinas de la ingeniería, no. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, hablamos en el sentido de que es suficiente en cuestiones de fe y conducta para el hombre. Muchas iglesias, como les decía al principio, dicen tener la Biblia como norma de fe y conducta únicamente, pero en realidad no es así, mis hermanos. El catolicismo romano, por ejemplo, dice que ellos tienen la Biblia como norma de fe y conducta, pero por encima de la Biblia tienen la tradición y el magisterio de la iglesia.
Por encima de la palabra de Dios está la tradición y lo que diga el Papa y los cardenales. Pero en algunos grupos cristianos también pasa eso, mis hermanos. Ponen por encima de la palabra de Dios sus experiencias, sus visiones y sus sueños. Y actúan de acuerdo a lo que supuestamente el Señor le dijo anoche en un sueño, y no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ponen por encima de la palabra de Dios sus experiencias, sus visiones y sus sueños. Y se dicen creer en la infalibilidad de la palabra de Dios. Y eso no es así. La palabra de Dios es la única norma de fe y conducta. Si está en la Biblia lo creemos, si no está en la Biblia no lo creemos. Ahora, hay que tener cuidado porque muchos citan algunos textos bíblicos y dicen, ahí dice esto, pastor, y yo lo creo. Hay que mirar si el contexto anterior y el contexto posterior respalda lo que ese señor o esa señora o ese supuesto hermano está afirmando como palabra de Dios. Recordemos que un texto fuera de contexto es un pretexto para engañar al hombre que está fuera de contexto. La segunda doctrina es la doctrina de Dios como creador y originador del universo. Todos deben saber Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no empieza argumentando que Dios es el creador del universo. La Biblia empieza dando por sentado que Dios es el creador y el originador del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios no utilizó material preexistente para crear el universo. Dios creó todo lo que nosotros vemos de lo que no se ve, y lo creó con el poder de su palabra. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Dice así, versículo 1 en adelante: en el principio era ¿qué? El verbo. En Hebreos 11:3 acabamos de leer, estoy trabado hoy, acabamos de leer que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por la qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces aquí dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, es decir, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué es el verbo? Dios. ¿Y qué fue lo que creó el universo? Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Bien, hermanos, entonces, ¿por qué es tan importante la doctrina de Dios como creador y originador del universo?
En nuestros tiempos, hermanos, esta doctrina es de vital importancia porque hay muchos cristianos que dicen creer en Dios, pero al mismo tiempo creen que el mundo empezó a existir por producto del Big Bang o de la evolución. Y no le dan crédito a Dios como creador. Es antagónico decir que creo en Cristo y que creo en Dios y negar que Él es el creador y originador de todas las cosas que vemos del universo. Las universidades y los colegios, la televisión y los medios de comunicación en general enseñan que el mundo existe por un proceso evolutivo, a través de una célula que empezó a existir o de una explosión cósmica y que de ahí resultó todas estas perfecciones que hoy tenemos. Pero si nosotros analizamos el mundo y lo que existe en él, hay un diseño, hay algo que tuvo que haber diseñado antes de que existieran las cosas, todo lo que vemos. Ese es Dios nuestro Señor. Y si nosotros no enseñamos a nuestros niños en la casa que Dios es el creador del universo y de todas las cosas y que Él las creó y las formó con la palabra de su poder en un diseño perfecto como el que nosotros vemos, nuestros hijos serán influenciados por el ateísmo evolucionista que se predica y se enseña en los colegios, en las universidades, en la televisión y en todos los medios de comunicación. Tanto que decir que Dios es el creador hoy se considera como algo arcaico y salido fuera de la ciencia. Y hay muchos argumentos en contra de la teoría creacionista. Pero nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, creemos tal como está revelado. Dice la Biblia que Dios creó el universo en 6 días y el séptimo descansó de toda la obra que Él hizo. Y dice la Biblia que lo creó en días literales de 24 horas. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Señor? Se pueden argumentar muchísimas cosas, pero Dios es el creador de todo lo que vemos. Su diseño en el mundo es perfecto. Mírese usted mismo, mire la maquinaria que usted tiene dentro de sí, su corazón palpitando sin que usted lo perciba, respirando oxígeno a sus pulmones sin que usted lo perciba, sus ojos, cámaras de video que están las 24 horas del día, si usted está despierto, grabando imágenes y acumulándolas en el disco duro de su cerebro. Somos una máquina perfecta, creación de Dios perfecta. Las hojas de los árboles, fábricas de oxígeno, los pajaritos, las aves del cielo en su colorido, en su perfección, en sus cantos. Esto no puede ser producto de una explosión. No se pueden tirar un poconón de frijoles y que esos frijoles inmediatamente salgan árboles y salgan pajaritos. No, mis hermanos, la Biblia nos habla de un orden creacional. Dios fue creando día a día todas las cosas. Si usted lee el capítulo 1 del Génesis, es maravilloso ver cómo Dios gradualmente fue creando las cosas y por último creó al hombre para que habitara en ese mundo perfecto que Dios le creó. Amén. Es maravilloso tener y comprender esta doctrina. Pero como la idea no es exponer cada doctrina profundamente, sino dar ciertos toques, pasemos entonces a la tercera doctrina fundamental que debe predicar y enseñar una verdadera iglesia de Cristo en su manifestación local. Y la tercera es la doctrina de la Santa Trinidad. La doctrina de la Santa Trinidad. Desde los comienzos de la iglesia,
La negación de la doctrina de la Trinidad ha sido considerada como una herejía. Los padres apostólicos desarrollaron credos para defender su posición doctrinal, porque se levantaron hombres que negaron la doctrina de la triunidad, porque se puede decir Trinidad o triunidad de Dios. ¿Y saben por qué es condenada la negación de la doctrina de la Trinidad? Porque niega la revelación que Dios hace de Él mismo en las Sagradas Escrituras. La doctrina de la Trinidad hace a Dios como el incomprensible. La Biblia dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Lo que indica que nunca terminaremos de conocer al Padre ni de conocer al Hijo. ¿Por qué razón? Porque Dios es eterno, su Hijo es eterno, y por la eternidad estaremos conociéndole. A Dios no se le puede conocer como se conoce a un hombre, y es que ni al hombre se puede conocer, y ni el hombre se conoce a sí mismo, porque dice la Biblia: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El único que conoce el corazón del hombre es Dios, que lo creó. De manera pues que si ni aún nosotros mismos nos podemos conocer, es imposible conocer en todos sus atributos y en toda su extensión al Dios que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad nos deja perplejos, porque es al mismo tiempo una revelación magnífica de Dios en tres personas, pero al mismo tiempo una incomprensibilidad de lo que Él es. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, se deduce por lógica que Dios existe en tres personas. He querido traer hoy el credo de Atanasio, que nos habla de esta doctrina. Pero antes de esto, de leer el credo de Atanasio, quisiera que fuéramos a Mateo 28, versículo 18 y 19. Mateo 28, versículos 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, después de que Él muere y resucita: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué recibió Cristo del Padre? Potestad, como hombre perfecto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato del Señor Jesucristo a bautizar a las naciones debe ser en los nombres o en el nombre. Noten que habla en singular, bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres. Después de que dice el nombre, nombra tres nombres, habla en plural, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que Dios, cuando se manifiesta al hombre pecador y lo redime, se da a conocer en la manifestación de sus tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien. Podríamos resumir la doctrina de la Trinidad de la siguiente manera: hay solamente un Dios verdadero. Este único Dios verdadero existe en tres personas distintas y cada persona es Dios verdadero. Vuelvo y repito, es un resumen de la doctrina de la Trinidad. Hay solamente un Dios verdadero. Este único Dios verdadero existe en tres personas distintas
Noten, un Dios verdadero, pero existe en tres personas distintas y cada persona es Dios verdadero, pero al mismo tiempo es ¿qué? Uno. Es incomprensible. Y escuchen lo que escribió Atanasio acerca de la doctrina de la Trinidad. Dice: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardar esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una persona la del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. Igual la gloria coeterna, la majestad, así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino uno solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor el Hijo, Señor el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho, ni creado, ni engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, nadie mayor ni menor, sino todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. ¿Entendieron lo que leí? Hay absoluta profundidad en esos conceptos que los padres apostólicos escribieron y sobre los cuales la iglesia verdadera fundó sus testimonios y sus doctrinas. Negar la Trinidad es negar la revelación de la Escritura, porque la Escritura habla claramente de Dios así. En Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5. Noten lo que dice. Habla del Padre como uno. Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es Dios? Uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ahí tenemos una manifestación de las Escrituras de Dios como uno. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Mateo 18, verso 19.
28, perdón, verso 19. Ya lo leímos ahorita. Mateo 28, verso 19. Así se lo sepa de memoria, vaya allá. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora aquí se revelan tres nombres, pero al mismo tiempo es un nombre. En el Antiguo Testamento dice Jehová su Dios, Jehová uno es. Aquí se revela un nombre, pero son tres nombres. ¿Por qué tres nombres? Porque las tres personas de la Trinidad tuvieron arte y parte en la salvación del hombre. El Padre envió al Hijo, el Hijo murió en la cruz y el Espíritu Santo aplicó la salvación del Hijo en el corazón de los creyentes. Las tres personas tuvieron parte en la salvación del hombre. Colosenses 2, versículo 9. Colosenses 2, versículo 9. Dice, hablando de Cristo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está afirmando la Escritura de Cristo? Que en Él habita ¿qué? Toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, ¿Él es quién? Dios. Está hablando de Cristo como Dios. O sea, Cristo es Dios, pero también el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero a la vez ellos son ¿qué? Uno solo. Pero el Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu. Son tres. No es un Dios con tres cabezas. Es algo incomprensible, pero así está revelado en las Sagradas Escrituras. Hechos 5, versículos 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Ahora aquí habla del Espíritu Santo como Dios. Y dijo Pedro, en Hechos 5, 3 al 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el verso 3 dice que Ananías dejó que Satanás pusiera en su corazón para que mintiera ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Y abajo dice que ha mentido ¿contra quién? Contra Dios, haciendo la afirmación de que el Espíritu Santo es Dios. Y en Colosenses vimos que Jesucristo es Dios porque en Él habita la plenitud de la deidad. Ahora miremos 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si alguno, perdón, desde el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué somos? Templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué es el Espíritu? No, ¿qué es el Espíritu? Dios. ¿Y nosotros qué somos? Templo de Dios. Está haciendo referencia a que el Espíritu Santo es Dios. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es Dios, sino es la fuerza creadora de Dios. Y niegan que Cristo sea Dios. Por tanto, es de vital importancia que nosotros creamos la doctrina de la Trinidad. Porque ellos niegan al Hijo como Dios. Y si el Hijo no es Dios, no puede redimirnos. Porque Dios solamente puede satisfacerse por Él mismo. Ningún ser humano puede satisfacer a Dios. Solo Dios
puede satisfacerse a sí mismo. Solo Dios puede cumplir las justicias que Él mismo establece. ¿Me hago entender? Por eso Cristo tiene que ser Dios. Pero también para que pudiera ser satisfecha su justicia tenía que ser hombre. Y como hombre perfecto, su sacrificio fue aceptado. Porque tenía una procedencia perfecta. No fue engendrado de hombre pecador, sino engendrado por Dios Espíritu Santo en el vientre de María. Amén. Entonces, con estos versículos, hermanos, no es un estudio profundo acerca de esto, pero quería simplemente tocar esto acerca de la Trinidad. Mis hermanos, es supremamente importante creer la doctrina de la Trinidad. Y solamente pudimos ver 3 marcas o 3 características fundamentales de la doctrina de una iglesia local verdadera. Vamos a colocarnos en pie y que Dios nos dé su gracia para perseverar y echar raíces en la iglesia que Dios nos ha plantado y dar allí fruto que honre y glorifique a nuestro Padre Celestial junto con su Hijo y el Espíritu Santo. Oremos. Padre bueno, hay muchos engañadores en el mundo. Y tu palabra nos dice que si alguno viene a vosotros y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Señor Jesús, tú nos has dejado tu palabra infalible y nosotros creemos en esa palabra infalible porque es inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Quien fue sellada por sangre, por mártires que creen en ti y murieron dando sus vidas. Y tú, el mártires de mártires, Señor Jesús, quien derramó su vida en la cruz para que nosotros tuviésemos perdón y vida eterna. Que no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste al tercer día. Bendito por siempre, Señor. Eres Dios y eres hombre. Incomprensible este misterio, pero que aunque no lo podamos comprender humanamente, así está expresado en las Sagradas Escrituras. Y no debemos procurar una explicación lógica, porque negaríamos lo que está escrito y pecaríamos contra tu palabra infalible. Porque la Biblia no tiene el propósito de resolver todas nuestras incógnitas. Tiene el propósito de hacernos entender cuán pecadores somos, cuánto hemos ofendido a nuestro Dios y cómo podemos reconciliarnos con Él y obtener la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres eterno y nosotros criaturas con principio, mortales, pecadores. Ayúdanos a entender esta verdad y a vivir en humildad cada día, tomados de tu mano, esperando y aguardando la gloriosa venida de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, el cual un día vendrá para llevar a su patria celestial en gloria a todos los que hemos confiado en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Arrepiéntete hoy de tus pecados, dice el Señor, y reconócele como el único y suficiente Señor, Dios y Salvador.
porque solo en Él hay perdón, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, Creador con el Padre y Redentor de nuestras almas, bendito por siempre. Al salir de este lugar, Señor, llévanos en tu cuidado y protección y permítenos atesorar tus palabras en nuestro corazón para vivir en obediencia a ti y honrar tu nombre en todo lo que hagamos, por mínimo que sea, ya sea que comáis, bebáis o hacéis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. En Cristo nuestro Señor. Amén.